Bien, buenos días. Mi nombre es David Esteves. Este video está relacionado con la clase de introducción al Nuevo Testamento del Dr. Stefan en el Seminario Teológico de Dallas. Y bueno, este video está relacionado con el trabajo final que tuvimos que escribir. Mi trabajo, el título del trabajo es el frente común entre saduceos y fariseos como antesala del movimiento ecuménico actual, ¿no? Este tema sale de la pregunta del por qué si fariseos y saduceos eran tan diferentes en su perspectiva religiosa, porque hacían un frente común contra Jesús y porque hacían un frente común en el desarrollo de la iglesia, y principalmente considero el ejemplo de Pablo, el frente que tienen con Pablo, ¿no? Y en esta similitud es por una situación específica que se plantea tanto con Jesús como con Pablo, ¿no? Considerando el ejemplo o el ministerio de Jesús, los saduceos en cierta ocasión llegan a preguntarle a Jesús acerca de la resurrección de los muertos, y es interesante considerar que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, sin creer en la resurrección de los muertos, van a preguntarle a Jesús acerca de la resurrección de los muertos. Y bueno, Jesús le da la corrección a que ellos entendían mal las escrituras, ¿no? En el caso de Pablo, en cierta ocasión, también en su tercer viaje misionero, cuando va al templo, que era costumbre de Pablo, se arma un alboroto porque varios reconocen a Pablo ahí en el templo y piensan que había metido a un gentil dentro del templo. Y el asunto es que, bueno, se arma un alboroto, vienen los soldados romanos, los llevan detenido, se hace un juicio, y en ese juicio Pablo, el sumo sacerdote manda que golpeen a Pablo en la boca, y Pablo le responde de que Dios lo iba a golpear a él. Entonces el Sanedrín, que el Sanedrín era el concilio, la corte de los judíos, donde se juzgaba las diferentes situaciones, se unen en defensa del sumo sacerdote Ananías. ¿Por qué? Porque justamente era el sumo sacerdote, ¿no? Pero el punto es de que Pablo, al ver que está perdiendo su causa por motivo de este altercado con Ananías, entonces Pablo observa de que dentro del Sanedrín hay sacerdotes que son fariseos y hay otros que son saduceos, y entonces él toma la parte de los fariseos, se identifica como fariseo que era antes de convertirse a Cristo, se identifica como fariseo y dice que está siendo juzgado por ser fariseo y por la esperanza en la resurrección, ¿no? Entonces ahí se produce la división entre fariseos y saduceos, porque los fariseos entonces consideran de que, bueno, Pablo es uno de ellos y está hablando acerca de lo mismo que nosotros creemos. Si hubieran permanecido unidos a los saduceos, eso justificaba que ellos estaban equivocados en su creencia, y que los saduceos tenían razón en su creencia de que no hay resurrección. Pero el punto es que Pablo usa este recurso para dividir al Sanedrín, y bueno, eso lleva a que los soldados romanos lo toman de vuelta para encarcelarlo de vuelta o volverlo a la fortaleza donde estaba detenido, y después Pablo es enviado para continuar su juicio hasta llegar después a Roma, ¿no? Pero el punto es de que los fariseos y los saduceos se dividen por este punto de la resurrección. Y la pregunta que me surge a mí es por qué los fariseos y los saduceos se unían en un frente común cuando tenían creencias tan diferentes, ¿no? Y eso me lleva a pensar en la aplicación a nuestros días
a la unidad del movimiento ecuménico, ¿no? Es decir, las enseñanzas que nosotros podemos sacar de las Escrituras tienen que verse reflejadas en cosas que nosotros podamos aplicar a nuestra vida, en nuestros días, ¿no? Entonces, considerando la situación del movimiento ecuménico, ¿no? El movimiento ecuménico es un movimiento que comenzó dentro de las líneas protestantes, pero que después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica comenzó a tomar más control, o mejor dicho, comenzó a tomar el control del movimiento ecuménico, ¿no? Eso se da porque muchos grupos protestantes no estaban de acuerdo con la secularización de la teología, con estar trabajando juntos con tantos grupos de creencias diferentes, y muchos grupos principalmente estaban en oposición a la inclusión de la Iglesia Católica, y menos todavía que la Iglesia Católica tomara el control del movimiento ecuménico, ¿no? Entonces, cuando uno considera el movimiento católico actual, está controlado por la Iglesia Católica, y en el trabajo mío, en el ensayo, presento 2 artículos que trabajan un poco ese tema. Y el punto en definitiva es el movimiento ecuménico es actualmente una estrategia de la Iglesia Católica para poder tomar control sobre las diferentes religiones a nivel mundial, ¿no? Dentro del catecismo romano, ellos consideran que todas las religiones, sin importar cuál, tienen cierta sombra de verdad, y que en esa sombra de verdad es un anticipo al Evangelio, y que de una u otra forma, por la soberanía de Dios, ellos pueden llegar a alcanzar una salvación, ¿no? Ahora, ellos por un lado creen en una salvación universal, la Iglesia Católica cree en una salvación universal, pero por otro lado ellos consideran la Iglesia Católica como la única iglesia verdadera. Entonces, la forma de obtener la salvación es de una forma u otra siendo parte de la Iglesia Católica. Entonces, el movimiento ecuménico busca esta integración de todos los sectores religiosos a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que es un frente común cuando no se tiene la misma creencia, ¿no? Tanto fariseos como saduceos, y habían otros grupos como los celotes, es decir, celotes, herodianos, todos tenían diferentes creencias, aunque pertenecían todas al judaísmo, pero tenían muchas diferencias básicas, ¿no? Sin embargo, hacían un frente común contra Jesús y contra el desarrollo del cristianismo. El movimiento ecuménico tiene la misma característica, que hace un frente común entre diferentes religiones que no pueden ser combinables. Sin embargo, el ecumenismo trata de unir todo eso en contra de un único evangelio, ¿no? Al estar aceptando a diferentes grupos con diferentes creencias, inclusive no necesariamente solamente que crean en Dios, sino por ejemplo la integración con musulmanes, con judíos, con budistas, ¿no? Es decir, son grupos que no tienen mucho que ver entre sí, pero sin embargo el movimiento ecuménico busca integrar todas estas diferentes creencias, ¿no? Entonces, el trabajo mío busca que tomando el ejemplo de esa lucha entre fariseos y saduceos como un frente común, podamos tomar enseñanza de eso para poder interpretar las cosas que están sucediendo actualmente, y cuestionarnos el tema de nuestra integración con otros grupos, ¿no? Hasta dónde
estamos dispuestos a negociar nuestras creencias a fin de poder trabajar por el bien común de la comunidad, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el desarrollo del trabajo que realicé. En los requisitos para el video tiene otra pregunta: ¿qué aprendió de su proyecto final? Ya lo mencionamos. ¿Qué fue lo fácil y qué fue lo difícil de ese proyecto? Para mí lo fácil fue el ver justamente este paralelismo que se podía dar entre estos dos grupos de fariseos y saduceos, y por el otro lado el ecumenismo actual. Lo difícil fue la búsqueda de materiales, porque uno puede tener sus ideas, pero lo difícil es encontrar los materiales que den luz al tema, ¿no? ¿Y qué haría diferente? Bueno, sería justamente la parte de una mayor investigación, que requiere más tiempo, y por otro lado también requiere más espacio en papel para escribir. Pero bueno, lo que haría diferente sería una mayor investigación y poder definir más los puntos específicos a tratar, para que quede más claro, más breve, y de una forma más concisa. Así que bueno, eso es a grandes rasgos lo que está relacionado con este trabajo. Bueno, muchas gracias y bendiciones.